Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Amidavir. En este video continuaremos con el tema de una visualización, cómo hacer visualización correcta del mundo y sus problemas. La segunda dimensión que considero es una representación mental de la realidad, tanto conocida como desconocida, teniendo a el tema a tratar como en un estado de incertidumbre y interponiéndose entre ello que sabemos que es parte de la realidad. Esto se debe a que, tal como pudimos deducir a partir del principio de incapacidad, al nosotros no poder crear nada de nuestra imaginación y resultando que todo imaginario tiene un grado variable de realidad, el cual debe ser extraído y tratado como inalterable, además de que, siendo que todo saber, mentira o verdad, puede ser descrita en una verdad, realidad, situación, al final la proyección de nuestra mente también puede ser considerable como completamente real. Pero desconocemos si es toda una alucinación mezclada por amalgamas o intermedios o es completamente un hecho verdadero y confiable como el principio de incapacidad. Por ejemplo, si en lo que pensamos es en Caperucita Roja, sabemos que como realidad situación es un personaje imaginario de cuentos creado, amalgamado en la mente de su creador por distintos y variables objetos percibidos o conocidos en su vida, tal como la capa, el canasto, una niña, el lobo, etc. Es una realidad situación. De tal manera, y como ya sea una verdad, realidad, situación, de tal manera, y como ya se había mencionado, la segunda dimensión la llamaremos R, representando a la realidad. Es una R invertida, para distinguirle y tratarle como un externo a nosotros y separarle de nuestra proyección mental, pues no debemos confundir o entremezclar nuestras proyecciones de la realidad con la realidad, creyendo que porque somos parte de ella, la alteramos con simplemente proyectarla en el pensamiento. Acá puede haber un dilema paradójico usable por maliciosos, que es el que, si nosotros somos parte de la realidad, cualquier cosa que hagamos altera la realidad. No caigamos en confusiones. La dimensión R no es la realidad pura, es solo una proyección mental en esta, en la que se sistematiza y acumulan los datos que, ante cierto grado de normas, se concluye que son parte de la realidad, describiéndola. En la única forma de situación en la que ese dilema puede darse es que lo que estemos tratando de discernir es el perten propio, y eso se soluciona con la siguiente dimensión. Este es un ejemplo de cómo se puede armar esa dimensión. Debido a que esta dimensión es solo una representación de la realidad dentro de nuestra mente, debe dividirse en tres secciones correspondientes a lo relacionado a contratos existenciales, considerados aquí como CE, y a los entes y fenómenos en general, bajo una mecánica descriptiva en la que toda información debe ser descrita llevando una secuencia descriptiva de su ubicación en relación a otros fenómenos, relaciones fenomenológicas, y otra para las cuestiones a investigar. De tal manera, podemos agruparlo como el grupo de deducciones y sistemas lógicos válidos como descriptivos de la realidad, leyes científicas validadas como descriptivas de la realidad y teorías científicas validadas como descriptivas de la realidad. En las relaciones fenomenológicas, todo fenómeno demostrado como parte de la realidad con una descriptiva que le ubique, ejemplo, acorde a las características del ojo humano y el espectro de luz. X carro es rojo. Descripción y esta es, aquí irá, la descripción de la cuestión a investigar. ¿Por qué? Tal como se abordó al tratar los contratos existenciales, o CE aquí, estos son inherentemente parte de la realidad, pero no son la realidad en sí,
sino una inherente característica de un cierto grado de estabilidad de ésta, por lo que inalterablemente deben ser considerados como parte de la misma y con ellos podemos apoyarnos en cualquier investigación, pudiendo por tanto dividirse en deducciones y sistemas lógicos, reglas matemáticas, reglas lógicas, axiomas, principios, etc., teorías y leyes científicas demostradas y validadas. Toda verdad, realidad, situación es parte de la realidad, pero toda verdad de este tipo debe presentarse como una descripción de relación de uno o más fenómenos convergiendo con uno o más contratos existenciales para poderle considerar como tal. Por lo que de hecho, cualquier cosa puede llegar a pertenecer a esto, mientras sea bien descrita y cumpla los requisitos. Toda respuesta a toda pregunta que en verdad se desee contestar como verdad, realidad, situación, debe alcanzar los requisitos y exigencias de la misma y, por tanto, también debe ubicarse en R. Tiene que tener una perfecta descripción de cómo se ubica y dónde encontrarla en la realidad. La tercera dimensión es la representación de nuestra mente, tratando de comprender la realidad o asunto a tratar, diferenciándose así de R y de las capacidades y cualidades y de lo ecróstico. Pero, ¿cómo se puede representar esto? Dependiendo de la variabilidad de este tema, voy a dividirlo también. En el siguiente video continuaremos.